Muy buenas tardes, bienvenidos a Conexión Abierta. Este programa se llama Tenés que saberlo. Mi nombre es Hugo Machiavelli junto a este gran equipo todos los lunes que estamos acompañándote, felices de hacerlo de 14 a 15. Julia Sánchez del otro lado en la operación técnica, Moni Lutki, Graciela Lupoli en la producción comercial, cariños por supuesto a Daniela Ferrini y a Adrián Di Sanso, quienes ponen adelante esta radio tan diversa. Ustedes escuchaban la enorme y calidad de la programación, la calidad de quienes además participan con una pluralidad para hacer de esta emisora una radio que se escucha y que se ve, y por supuesto lo hacemos de esa manera ahora. Cuando pasaron un par de minutos de las 2 de la tarde, mira la temperatura, 12 grados, un día soleado, lindo, cerca ya de los 4 meses del aislamiento social preventivo y obligatorio, una cuarentena infinita, eterna, que cumplirá el domingo nada menos que 120 días. Pasaron muchos soles, muchas lunas por esta cuarentena que tiene dos caras, casi como todo en la Argentina. Ya voy a arrancar con un comentario a propósito de esto. Una que habla de las cifras. Ayer es cierto, superamos los 100.000 contagios. Sin embargo, por ahora, los muertos que superan los 1.800 siguen siendo un dato favorable. Por supuesto, la muerte en sí misma, y más como consecuencia de una pandemia desconocida, inesperada, una herida para la humanidad en este albor, en este comienzo de una década y de un siglo. El 2020 pareciera tener encriptado allí algún secreto que no conocemos, y que también a la medicina y a la ciencia le resulta inasible, incomprensible, indescriptible e incierto. Frente a esta situación, decía, cualquier muerte, por supuesto, es muy, muy dolorosa. Sin embargo, la Argentina sigue estando, en cuanto a los datos, por encima de la mayoría de los países de la región, excepto Uruguay y Paraguay, que están mejor. Uruguay particularmente sin cuarentena, sin esta norma que se produce como un decreto, en forma de decreto obligatorio, un DNU, que desde el 19 de marzo empezó a aplicarse el 20, tiene, bueno, a la gente de algún modo encerrada, la gente que sale por la ventana, claramente incumple la cuarentena porque no se da más, porque hay un agobio, porque hay otros daños colaterales, porque hay otras muertes de las cuales no tenemos noticias, y porque hay dos caras, decía. Por un lado, la sanitaria, cuyos datos oficiales son favorables, pero hay otra cara que desconocemos por un montón de razones, pero incluso por los datos, y incluso por las denuncias de muchos médicos que dicen que hay sectores del sistema sanitario en el AMBA, en el conurbano y en la ciudad de Buenos Aires, que ya fueron alcanzados, que están al borde del colapso, cuyas camas están ocupadas, y los médicos denuncian falta de cuidados para con ellos, falta de elementos necesarios de calidad, que genera que además, al haber menos médicos y al haber menos camas, el sistema empiece a estar más complicado, porque se incluye a especialistas que no son del área para, por ejemplo, usar respiradores que requieren de un conocimiento muy particular conforme al comportamiento del coronavirus, que parece que cristaliza a los pulmones y produce daños que hasta ahora desconocemos en cuanto a los antecedentes médicos de virus similares. Mientras tanto, la vacuna, que podría probarse en la Argentina, y ese es un buen dato, recién para dentro de un par de meses, podría producirse en serie para fin de año. Así que deberemos indubitablemente convivir con un nuevo fenómeno, como pasó
de manera parecida, pero no igual, con la gripe A, que, adecuará nuestra vida a otras normas, al uso de barbijos, como pasaba ya en países de Oriente desde hace mucho tiempo, cuando uno veía los contingentes de gente con barbijos se extrañaba, pero ellos usan por distintas cuestiones barbijos que ahora me parece que quedarán también, más allá del uso obligatorio para algunas comunidades que deberán protegerse especialmente frente a este nuevo escenario más contaminado, algunos más suspicaces sospechan de una guerra bacteriológica. En cualquiera de los casos, evidentemente en el albor, en el comienzo, en la precuela, si ustedes quieren, en la vanguardia de esta posmodernidad, nos encontramos con un escenario que nos sorprende, pero que no puede afectar nuestras libertades. Ahí hay una cuestión que siempre debemos alertar, especialmente quienes comunicamos, los periodistas, y quienes además notamos determinadas cuestiones que no aparecen visibles desde el periodismo de investigación en particular, que ocurren cuando no se dividen o no se ejecutan desde los distintos poderes el fortalecimiento de la República y de la democracia. El poder ejecutivo, que actúa sobre el presente, debe actuar en combinación con otros poderes. Se dice que el legislativo es el poder que piensa en el futuro, por eso propone, promulga, promueve leyes que van a regular cuestiones que incluso ocurren ahora, pero pensando en normas de convivencia en el marco del derecho para el futuro. Y se dice que el Poder Judicial actúa sobre los hechos del pasado. Los tres poderes que conforman una república tienen que trabajar a la par para evitar que uno se interponga por encima del otro y de esa manera ocurran algunas cuestiones serias que parecen por momentos intolerantes, que generan las reacciones populares y que molestan por un montón de razones. Mirá, para comenzar, quería contarte que Jim Rowe, como una historia te lo digo, es un ex editor y un amigo, ex editor de The Washington Post, durante la época en que los periodistas Woodward y Bernstein investigaron el caso Watergate. Vos recordás, Fuente Garganta Profunda, una persona que después se supo era de la CIA, no de la AFI, de la CIA, diferencias, por cierto, si las hay, que daba información sobre lo que hacía Richard Nixon como presidente haciendo tareas de espionaje. Mirá qué casualidad. Sin embargo, no solo fue avalada la información de esa fuente, y los periodistas, por supuesto, no fueron juzgados por las fuentes utilizadas o por la fuente utilizada, sino porque la información era verídica. Es decir, a un periodista se lo debe juzgar no por sus fuentes. Las fuentes pueden ser cualquiera, incluso quien les habla entrevistó a Esteban Ibar Pérez Corral, el autor intelectual del Triple Crimen. ¿Qué tengo que ver con esa persona o con otras que he entrevistado a lo largo de mi carrera? Nada, solamente me importa saber la información que tienen para dar para que las democracias puedan estar con los elementos suficientes para juzgar los hechos del presente, pero sobre todo del pasado. Bueno, decía que Rowe, quien viene a la Argentina, dice él que ama a la Argentina y a Irlanda por igual, que su corazón, por supuesto, está allí en Washington, en Estados Unidos, pero que ama a la Argentina y viene 1 o 2 veces por año a visitarnos. Dice que es un lugar alocado este país, un lugar alocado que él disfruta, pero solo algunos días. No le pidan que esté más tiempo porque se vuelve loco y no termina de decodificar esta locura que tenemos quienes habitamos de algún modo este querido suelo. Otro periodista más joven, él, con llegada realmente a todo el mundo, sobre todo latinoamericano, pero muy especialmente con muy buena llegada en América Latina, es Jaime Bailey, un colega peruano que ha vivido en la Argentina, que trabajó en la época de Mariano Grondona aquí y vivió, que sigue
el derrotero de la realidad latinoamericana, en un programa que tiene a la noche allí en Miami, en donde habla de Estados Unidos, habla mucho de Perú, habla de Chile, también habla de Argentina y habla de Europa. Se refirió en la última visita que hizo entre nosotros, se refirió a la Argentina cuando le preguntaron cómo juzgaría o calificaría o definiría a nuestro país un manicomio, así habla Bailey, un manicomio en el que solo se puede estar algunos días. Si estas coincidencias en las definiciones no serían tan serias y tan graves, resultarían graciosas. Pero el problema es que en este manicomio en el que todos habitamos, coinciden, como en un cambalache, cuestiones muy peligrosas y otras grotescas. El crimen de hace un poco más de una semana de Fabián Gutiérrez, el ex secretario de Cristina Fernández, la actual vicepresidenta, expresidenta. Gutiérrez, quien además fue imputado colaborador en la megacausa Cuadernos, otro de los secretarios del kirchnerismo que se hizo millonarios. Me permito un paréntesis. Todos los que pasaron por ahí se hicieron millonarios. Daniel Muñoz, quien murió en 2016, ex secretario de Néstor Kirchner. Roberto Sosa, que también fue secuestrado y que buscaban, según él mismo dijo y la justicia investigó, la fortuna o los tesoros K. En esta suerte de paradoja de búsqueda del tesoro, digo, todos los que pasaron por ahí cerca de ese poder se hicieron millonarios. Eso es irrefutable, más allá de la veintena de causas judiciales. En realidad, según el centro que investiga causas de corrupción, dice que hay 500. Pero supongamos que existan 20 o algo así de causas que investiga hechos de corrupción durante el kirchnerismo. Es una grosería y además lo de Fabián Gutiérrez es un fenómeno que hay que seguir con atención porque tiene dimensiones políticas y dimensiones muy graves. Porque además es investigado ese homicidio por gente que él mismo denunció. Pero en la semana pasada o en estos días, el crimen de Fabián Gutiérrez quedó postergado, digámosle así, en la agenda noticiosa, en lo que los periodistas llamamos la agenda setting, por la prisión domiciliaria que obtuvo Lázaro Báez. De repente a Báez se le alinearon los planetas. Gutiérrez y Báez son dos símbolos de la corrupción kirchnerista, así como tanto se habló a principios de los 2000 de la corrupción menemista. Yo creo que eso, lamentablemente, por la impunidad que está insertada en nuestra cultura, junto con lo que pasa en otros países latinoamericanos, creo que en el caso de Báez y de Gutiérrez hay dos símbolos de una corrupción investigada en causas judiciales que para Báez tuvo unos buenos días. Es decir, ahora obtiene, por un lado, una prisión domiciliaria, ya que ninguno de los fiscales, atención, que son los que desde el Estado tienen que acusar, ninguno recusó o apeló la decisión de la Cámara Federal de Casación para otorgarle la prisión domiciliaria a Báez, cosa que el Tribunal Oral Federal número 4 no la había permitido. Por eso ese tribunal fijó una fianza de 632 millones de pesos para evitar que la obtenga Báez. Sin embargo, digo a Báez, además, se le alinearon los planetas porque desde el Consejo de la Magistratura, un ente que regula actividades judiciales, un ente tripartito creo que es, con personas de la justicia y otras de la política, no logra poner en marcha, por eso acaba de recibir un llamado de atención por parte de la Cámara Federal de Casación, el organismo anterior a la Corte Suprema, para que se ponga en marcha dos de los juicios que involucran a Báez. Uno es la ruta del dinero K, que estaba a punto de tener sentencia, que estaba en etapa de alegatos y que podría haber determinado en gran medida la responsabilidad de Báez, y tampoco pone en marcha, por lavado de dinero, digo, en ese juicio, otro de los juicios, que es el de la obra pública, en donde Cristina Fernández está acusada
de ser la jefa de una asociación ilícita para otorgarle, esto es lo que dice la causa, parte del erario, parte de los fondos del Estado, con lo cual Báez y sus empresas, ese banquero amigo de Néstor, que no tenía sino unos pocos pesos al comienzo del mandato del kirchnerismo, primero en el sur y luego a nivel nacional, para que se hiciera multimega millonario. Entonces, digo, a Báez se le alinearon los planetas. Y también a Cristina Fernández, que tiene una decena de causas en su contra en la justicia federal de Comodoro Pi y debe ser llamada indagatoria en una causa que venimos siguiendo, es por espionaje ilegal, que instruye el juez Marcelo Martínez de Giorgi a partir del hallazgo de carpetas en su casa durante el allanamiento que ordenó Bonadío en el 2018 en el marco de la mega causa Cuadernos. Carpetas que la comprometen, porque ya está demostrado, y esto por fuentes judiciales, que la Agencia Federal de Inteligencia no tenía órdenes para hacer esas investigaciones sobre una teleconferencia de Repsol, sobre el ex funcionario Miguel Ángel Toma, sobre Sandra Arroyo Salgado en una carpeta que decía Estiuso, sobre el propio ex agente de la AFI Jaime Estiuso, sobre la pareja Arroyo Salgado y otra cantidad de información que se sabe era de inteligencia, pero no era de inteligencia legal. No estaba pedida ni por un orden judicial, que es una manera, ni por el Poder Ejecutivo formalmente a la Agencia Federal de Inteligencia. Sin embargo, esa causa que está a la espera de una respuesta de España para corroborar si se escuchó ilegalmente a Brufó y otros en el caso IPF Repsol y de esa manera sea llamada indagatoria, digo, esa causa por espionaje ilegal y el resto de las causas, Cuadernos, memorándum con Irán, obra pública, ruta del dinero K, dólar futuro, subsidios a las concesiones por obras viales, subsidios a los trenes. Hay una cantidad de causas allí que no avanzan. Mientras sí avanzan las causas que están en los tribunales federales de Lomas de Zamora. 22 detenciones ordenó el juez Villena en una causa por espionaje ilegal, que le fue ahora quitada y que tiene el juez Juan Pablo Auger, también de Lomas de Zamora, por parte de la Cámara Federal de La Plata, quien entendió que Villena había ordenado otras investigaciones similares y no debía seguir con esa causa, pero Auger ahora citó, está declarando, de hecho, Silvia Mazzalani, tiene que declarar a Rivas, va a declarar Martín Coste, y ya procesó y encarceló a Alan Ruiz. Todas personas, todos exfuncionarios de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Macri. ¿Está mal? No, debe investigarse, pero miren ustedes, para tener en claro el panorama, cuando la justicia que venía avanzando de manera promisoria, con decisiones probadas en distintas instancias que en una de esas permitían señales para condenar o para absolver a quienes corresponden causa de corrupción, resulta que ahora se frena y avanza otra. Avanzan otras que tienen que ver con el gobierno que recién pasó. Cuando la justicia avanza conforme al gobierno de turno, es injusticia. Cuando la justicia se somete al poder político, es decir, al ejecutivo de cada momento, de cada etapa, no es justicia, porque se garantiza la impunidad. Mientras tanto, existen operaciones, algunas contamos nosotros, por supuesto, en varios programas junto con otros colegas, en mi caso, tanto en el especial coronavirus de La Nación Más a las 19 horas, como con Luis Majul a las 20, quien además sufrió persecuciones junto con otros periodistas de investigación por el armado de estas maniobras, y que también lo hacemos de lunes a viernes a las 21 en el programa Mirá la Nación, pero digo, junto con otros, maniobras que, por un lado, quieren afectar a quienes investigaron esas causas de corrupción, bajo la idea del lawfare, de la persecución política, cuando hay sobradas pruebas, entre ellas este enorme enriquecimiento de todos los que rodearon al kirchnerismo,
que ninguno puede explicar. Recordemos que Fabián Gutiérrez declaró tener, al comienzo de su función, cerca de Cristina y también de Néstor, declaró bienes por 50.000 pesos. Hoy se le descubrieron más de 36 propiedades, sociedades, barcos, hoteles, tan adictos iba a decir, pero tan proclives a los hoteles, allí en el sur, sociedades armadas, bueno, una enorme cantidad de bienes que no pueden explicar. Entonces, eso mismo que investigaron, los que incluso contamos parte de esas investigaciones, hoy son afectados por una movida entretejida que aparecen como operaciones que incluso pretenden criminalizar al periodismo de investigación y, por qué no, la opinión que pueda ser disidente, mientras en las calles, el último jueves, en el Día de la Independencia, hubo un banderazo que nos sorprendió incluso a los propios periodistas. Un banderazo donde se veía a la gente emocionada, algunos lloraban, por supuesto que unos pocos violentos son repudiados y repudiamos porque la violencia no es el camino, pero sí había una sociedad civil empoderada que reacciona frente a la posible salida de Báez, frente a avanzadas como la de Vicentín, frente a la reforma de la justicia, frente al parate judicial en las causas de corrupción del kirchnerismo y la idea de ahora cambiar el eje y ver cómo ponen y dan vuelta a la cosa, la idea del plan de impunidad que muchos de la oposición están denunciando, viene de sectores de Cristina, las mil caras de Alberto Fernández que nadie entiende para dónde va cuando se pelea con periodistas y cuando habla de odiadores. Dime de qué hablas, dime de qué hablas. Los odiadores están insertados en el seno del poder. En las calles, por supuesto, la gente sale y sale tal vez desbordada. ¿Por qué no? Aludiendo a la definición de Jim Rowe y aludiendo a la definición de Jaime Bailey, desbordadas, como en un manicomio, al borde del ataque de nervios. Bienvenidos. Esto es Tenés que saberlo, por Conexión Abierta. Seguimos haciendo Tenés que saberlo, aquí por Conexión Abierta, por supuesto. Podés seguir este programa a través del canal de YouTube que tiene Conexión Abierta, y también te sugiero, te recomiendo, si querés, que sigas mi canal en YouTube, Hugo Machiavelli, y las redes sociales, @Hugo Machiavellico en Twitter, Hugo Machiavelli en Instagram, porque incluso ahí recomiendo lecturas muy interesantes que nos ayudan realmente a entender lo que está pasando. Hay algo que pasa entre nosotros y que se emparenta con este comentario inicial, sobre todo cuando hablamos de lo que pasó el 9 de julio, y que alude a una sociedad que es distinta a otras. La sociedad argentina, cuando uno viaja y se encuentra sobre todo con colegas, dice, es muy lectora la sociedad argentina. Uno ve, incluso me ha pasado, alguna persona que está en la calle, en situación de calle, y lo ves leyendo el diario, lo ves queriendo saber más. Hay una avidez informativa, hoy la información está más cercana, por supuesto que también la calidad informativa hay que tenerla en cuenta, pero digo, es más difícil, como en la época de hace 50, 60, 70 años de los totalitarismos, es más difícil someter a la gente o que la cultura del rebaño esté tan de manifiesto. Se intenta, por supuesto. El poder, cualquiera sea, va a intentar, además de gobernar, dominarnos. Hay, cuando uno analiza esto y cuando uno lee a cualquiera de los intelectuales o quienes hayan analizado el poder, hay algo que en general ocurre con quienes gobiernan. Por un lado, quieren la suma del poder. El poder parece ser una adicción o algo que nadie quiere soltar. Por eso muchas veces les pasa a los mandatarios que además no reparan en la importancia del recambio y se aferran al sillón de Rivadavia, en nuestro caso, quieren permanecer ahí, entonces quieren otro mandato, no quieren soltar las prebendas, los privilegios que tiene el poder.
Hace poquito veía que lo pescaron a Piñeira, en Chile, yendo a comprar vino en medio de una cuarentena que ahora se impuso con fuerza, porque ustedes saben que Chile, junto con Brasil, están en el quinto o sexto lugar con más cantidad de infectados y de muertos. Incluso superaron a países de Europa. Y claro, lo pescan a él mientras, los periodistas mostraban, allí en Chile, mientras se le prohíbe a la gente salir, bueno, como pasa acá, aunque la gente sale, vos le cerrás la puerta y la gente sale por la ventana, claramente mirás por el balcón o por donde quieras y ves que hay un montón de gente en la calle que no está cumpliendo con la cuarentena y que tampoco hay controles. Parece como que hay un acuerdo tácito, hay un discurso dado desde el poder, sigamos hasta el viernes por lo menos 17 con esto, ahora vamos a ver sobre la posible flexibilización o no, divisiones entre ciudad y provincia de Buenos Aires, pero digo, mientras tanto hay un discurso planteado, pero en la práctica, yo salgo 2 veces por día, no me paran, la última vez que me pararon hace bastante, y cruzo la provincia, vengo a capital, estoy por acá, por allá. Bueno, en fin, en ese marco de la cuarentena impuesta desde el Poder Ejecutivo en Chile, decía, la gente tiene que ir a sacar un certificado para poder circular a un centro en donde todos se juntaron. Una cosa irrisoria de esta cultura del rebaño que quieren imponernos y que de algún modo los ciudadanos permitimos, que causa gracia. Es decir, no podés circular. Ahora, si querés circular, tenés que ir a un lugar donde todos se juntaron para sacar un certificado sin respetar el aislamiento, sin la distancia suficiente, sin la medida preventiva, pero que además tienen que pagar. Es decir, se reúnen para sacar un certificado para poder circular, el cual tienen que pagar. Bueno, mientras tanto Piñera, le decía, se lo pesca con una comitiva yendo a comprar vino a un lugar de Chile. Entonces, estos privilegios que da el poder hacen que la historia los pueda evidenciar como una repetición de vicios y de excesos que no quieren largar. Entonces, el poder en sí mismo, casi de manera abstracta, pero encarnarlo en quien te quede más cómodo, avanza hasta donde la ciudadanía, casi en un juego de roles, les permite. El banderazo del 9 de julio, otras reacciones de otros días, otras reacciones más históricas, si querés, demuestran que hay una sociedad civil que no va a permitir que avasallen sus derechos, que las libertades sean la excusa para el usufructo por parte del Poder Ejecutivo, de quien corresponda, poderes que no le son atribuidos o que pueden ser violatorios de la propia Constitución. Pero ahí estamos, estamos en una escena, como definí al principio, de un manicomio o de un cambalache. La Argentina, si hay algo que tiene, es que no te aburrís. Todo el tiempo ocurren cosas. Y si no, pensá en el intendente de Jujuy, que en el día de la independencia utilizó un discurso, por supuesto seguramente dado por sus asesores o por quien se lo haya alcanzado, que corresponde a una película llamada El Día de la Independencia, que veo casi todo el mundo, en donde el actor habla de una independencia pero contra un ataque alienígena. Un intendente, que además profesor, usó un discurso de una película hollywoodense. Es decir, fíjate vos si no es la Biblia y el calefón, si no hay cierta razón en Bailey o en Jim Rowe, el ex editor de The Washington Post, en decir que estamos en un lugar muy alocado, en el que obviamente las consecuencias de muchas de las cosas están a la vista. Repasamos algunos de los títulos. El principal, por supuesto, es la reunión que hoy mantuvieron Axel Kicillof, entiendo, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Hay un análisis exhaustivo para determinar cómo se sale de esta fase 1, de la vuelta a esta fase restrictiva de la cuarentena para los próximos días, en realidad para el sábado,
porque esto rige hasta el 17. Y hay diferencias, porque la realidad indica que hay diferencias. Por un lado, las camas en la Ciudad de Buenos Aires están ocupadas al 60 o 70%. Y en el conurbano bonaerense hay lugares donde ya no hay, digamos, la ocupación está al tope. Entonces, frente a esas realidades, frente a la tasa, al índice creo que se llama R, que en la ciudad se mantiene en 1, 1,05, y en la provincia algo así, pero un poco más, se cree que hay preocupación por algunos lugares, algunos distritos del conurbano, donde la cosa pudiera complicarse, siempre y cuando se esté pensando que no llegamos a la cima de la famosa cumbre o al pico de esta curva que, bueno, en la que nunca se llega. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? En la ciudad entienden que hay una serie de medidas aplicables para una cuarentena más flexible que permita recuperar los derechos, digámoslo así, o las libertades en la fase anterior a la actual, con negocios que puedan abrirse, incluso con algunos restaurantes que puedan abrir sus puertas para mesas afuera o para la venta en delivery, entiendo que casi todos lo hacen, algunos comercios de indumentaria y algunas actividades empresariales, pymes, donde obviamente está la mayor crisis, porque son las que dan la mayor cantidad de empleo en la Argentina, y por supuesto la vuelta a la actividad física y algunas otras posibilidades. Eso es lo que piensa hoy Horacio Rodríguez Larreta y su equipo para la decisión que se va a tomar el 17 de julio. Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires hay divisiones. Hay una parte de los intendentes que, como Axel Kicillof, quieren mantener restricciones, aligerar, aliviar o flexibilizar solo algunos aspectos, pero mantener estas restricciones. Y hay otros intendentes, incluso algunos que no son de la oposición, sino que son también peronistas o aliados al Frente de Todos, es decir, no de Juntos por el Cambio, que están diciendo abramos un poco, porque lo que viene, y esta es la cuestión, el día después, casi como una película, es muy preocupante, y por eso el gobierno está decidiendo cómo hacer y cómo mostrar una AMBA sin la grieta, con decisiones distintas que no develen del todo las discusiones, los enfrentamientos o las discrepancias en cómo salir de esta cuarentena rígida. El gobierno está enfrentando dos frentes muy complicados. El externo, porque todavía no hay un acuerdo de los bonistas internacionales para aceptar este nuevo ofrecimiento de la Argentina. Y ese acuerdo, vos decís, ¿en qué impacta? Es que la Argentina, entrando en default, se aísla del mundo. ¿Y qué hacemos en lo del mundo? ¿Le damos a la maquinita para que circule dinero entre nosotros, pero es dinero ficticio porque no está avalado por producción real de bienes y servicios? ¿Cómo nos terminamos ahogando en una inflación imparable, en un déficit fiscal que sigue creciendo, en un desempleo que va en aumento, en una pobreza que según el observatorio de la UCA está alrededor o estará al salir de la cuarentena alrededor del 58 o 60%? ¿Cómo salimos? Entonces el frente externo, con Guzmán a la cabeza, está intentando resolver apagar ese incendio. ¿Y adentro? ¿Qué hacemos adentro? Bueno, adentro la idea es ver cómo se empieza a reactivar esto y cómo, obviamente, cómo se atraen inversiones. Por eso, la decisión del blanqueo de capitales reciente, de las últimas horas, y de la moratoria y de algunas postergaciones, intenta ver cómo se puede reactivar la economía puertas adentro, ya que lo que viene es realmente muy, muy serio. Ahora, si ustedes me preguntan, casi en una charla o en un comentario de radio, qué linda es la radio, ¿no? Nos permite suscitar imágenes, pensar mientras hablamos y compartimos.
va a cumplir 100 años en agosto. 100 años, nació en la Argentina, 1920 en agosto. Susini y su equipo de locos de la azotea. Pero digo, pensemos como si estuviéramos charlando así más relajadamente. ¿Sale o no sale? Siempre salió. La Argentina siempre salió. Una vez más, vamos a salir de esta situación. El tema es cómo salimos. Cuánto daño va a ocasionar esto, sobre todo a los que menos tienen. Y no se trata solo del auxilio del Estado, porque el Estado está en una situación muy grave, no puede auxiliar lo que la Argentina no produce. La Argentina necesita producir, los empresarios y aquellos que aportan más a la sociedad necesitan generar, porque acá hay una discusión de fondo que antes de ir a otro tema musical quiero dejar planteada. Incluso para que me escriban, lo hagan, reitero, a través de las redes sociales, o escriban a la radio, reitero mi red, @Hugo Machiavelli con K, o por Instagram, Hugo Machiavelli. Digamos, ¿cómo un país produce riqueza? ¿Lo produce a través del Estado o lo produce a través de quienes arriesgan, quienes tienen más capacidad porque logran determinados desarrollos, quienes invierten, quienes dan trabajo, quienes descubren, no sé, un elemento, una herramienta que pueda mejorar la calidad de los individuos? ¿Cómo genera la riqueza un país? Bueno, hacemos una pausa, le cuento las noticias de las últimas horas y seguimos, por supuesto, hasta las 15 en este clásico de los lunes que se llama Tenés que saberlo, aquí, por supuesto, por Conexión Abierta. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro Cambalache. De 1934, Enrique Santos Discépolo cantaba esto por primera vez en el Teatro Maipo. Qué letra, ¿eh? Va a pasar en algunos años, se va a cumplir, habrá pasado 100 años, un siglo, de algo que podría ser escrito hoy, ¿no? Y que dice, bueno, y que dice con tanta precisión lo que pasa en la Argentina. Tal vez sea parte de nuestra especie esa combinación, pero entre nosotros particularmente la Biblia del Calefón, Maquiavelos y estafador. Claro, ahí se refiere a Machiavelli, a Nicolò Machiavelli, como acá lo conocemos como Nicolás Maquiavelo, cuyas artes para la política explicaban que había que hacer, entre otras cosas, todo el mal todo junto. Y bueno, esas artes muchas veces se la ve de manifiesta en muchos líderes que leen a Maquiavelo o a Machiavelli y que utilizan lo malo y que realmente lo hacen con esta ostentación tan peligrosa del poder. Les leo una gacetilla importante porque ustedes saben que una de las consecuencias de esta cuarentena, uno de los daños que está provocando y de repercusiones en otros aspectos de la salud tiene que ver con que la gente no va al médico. Eso ha generado un aumento en enfermedades cardiovasculares, hay más ACV y otros problemas médicos. En este caso, 7 de cada 10 mujeres dejaron de hacerse chequeos durante la pandemia. Según la Organización Panamericana de la Salud, la Argentina ocupa el segundo lugar en riesgo de muerte por cáncer de mama en América Latina. Mueren alrededor de 20 mujeres por día a causa de esta enfermedad, debido a que 7 de cada 10 mujeres dejaron de realizarse chequeos para prevenir el cáncer. Existe una creciente preocupación por la significativa disminución de las consultas médicas, una menor asistencia a las guardias hospitalarias y una reducción importante en la realización de estudios de diagnóstico. Por este motivo, el vicejefe de gobierno de la ciudad, Diego Santilli, se involucró en difundir esta iniciativa de concientización. La idea es que puedan realizarse controles anuales, mamografías, ecografía mamaria, entre otros, en hospitales públicos, centros de salud sanitario o instituciones privadas. Y es importante entonces que puedan estar haciendo lo que corresponde a las consultas médicas para evitar que cualquier
cualquier avance en alguna enfermedad de este tipo pueda tener lugar. Ustedes saben que la medicina preventiva es fundamental. Allí Santilli estuvo en el barrio de Flores, en el Hospital Álvarez. También allí estuvieron el doctor Mario Adaferre, director médico del hospital, y Laura Cordero, subsecretaria de Atención de Profesionales del Área, con quienes se analizó la problemática para, por un lado, evitar esta disminución de chequeos realizados durante la pandemia y el aislamiento, y que la gente pueda tener conciencia de la importancia del chequeo durante la pandemia. No hay riesgos porque los hospitales tienen preparados lugares para atenciones por fuera de los lugares COVID. Cada uno de los hospitales tiene un sector COVID que está lejos de los otros sectores. Hay que consultar, se puede hacer, y esta es la recomendación, por supuesto, que hacemos desde este programa. Algunos títulos ya para ir terminando la jornada de hoy. En La Nación, bloquean cuentas por incremento inusual de transferencia de dólares. Ustedes saben lo que pasó, ¿no? La Argentina, ¿no? Cambalache, echa la ley, echa la trampa. Se pueden comprar hasta $200 para ahorrar por mes. Claro, algunos no lo utilizan ese beneficio. ¿Qué hicieron algunos brokers o personas determinadas? Empezaron a pedir documentos y posibles beneficiarios de esa compra para utilizar los sellos, porque clientes se ven afectados, deben presentar la documentación que justifique sus movimientos para que se le habilite la cuenta. Claro, porque muchos reunieron cuentas de otros incluso para hacer ese tipo de maniobras y beneficiarse económicamente. En fin. Lo que les contaba, Rodríguez Larreta y Kicillof acordaron una cuarentena diferenciada. Ya es título, atención, te lo adelanté acá hace un rato, tenés que saberlo. Habrá una cuarentena diferenciada en el AMBA. A ver, en Clarín te cuento algunos títulos. Cumbre con la oposición. Alberto Fernández aceptó el pedido de Juntos por el Cambio para hacer una reunión a solas. Será esta tarde a través de una videoconferencia antes del encuentro que el presidente había trazado a las 17 con el resto de los bloques de la oposición. Bueno, ese es título en Clarín. La interna del comunicado: cómo resolvió Juntos por el Cambio plantarse ante la invitación de Fernández. El futuro de la cuarentena. Se reunieron Kicillof y Larreta. Verán cómo evoluciona la semana antes de definir cambio. Bueno, pero es probable que sea diferenciada, que lo hagan, por supuesto, de manera diplomática y muy amable. Cada uno hablará de lo suyo. El presidente intentará meter todo bajo un paraguas de una decisión global, pero que hay diferencias, que en cada caso, pero lo cierto es que tienen miradas muy distintas sobre la aplicación de la cuarentena. Uno lo sabe, uno es periodista, chequea con distintas fuentes, y hay una visión que incluso el propio Kicillof tiene en su interna dentro de la provincia de Buenos Aires, que además, por supuesto, tiene la decisión y la palabra de cada intendente que piensa distinto, porque el intendente además dice: nosotros no tenemos por qué obedecer necesariamente al gobernador. Tenemos autonomía municipal, por supuesto, pero autonomía como intendente, como jefes comunales. Sospecha de corrupción, ordenan que el Tribunal de la Ruta del Dinero CAR acelere la reanudación del juicio. Claro, de repente a Báez se le alinearon los planetas. O sea, en el momento en que nadie hablaba de Báez, y después del crimen de Gutiérrez, como te contaba al principio, se instaló Báez, prisión domiciliaria. Bueno, ¿y qué pasa con los juicios? ¿Qué pasa con la justicia con Comodoro Pi, que estaba tan álgida, tan activa, y de repente todo se calmó? Bueno, esas cuestiones son las que no van. La justicia no puede marchar, no podemos permitir que la justicia marche conforme a la política de turno. Nueva normalidad. La justicia tiene casi 100 protocolos preparados para flexibilizar, más de lo que te contaba. En la Argentina, ¿quiénes serán los primeros en recibir la vacuna contra el coronavirus? Bueno, ahí tenés la tapa de los principales títulos de la tapa de Clarín. Hacemos Infobae. Rodríguez Larreta y Kicillof están reunidos para empezar a definir la reapertura de la cuarentena. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y su equipo reciben al gobernador bonaerense en la sede de la administración porteña,
juntos planifican cómo desandar el confinamiento en el AMBA. Espionaje, Silvia Magdalani, bueno, declaró allí en Lomas de Zamora, más títulos. Las acciones argentinas suben hasta el 9% en Wall Street y los bonos se sostienen a la espera de noticias sobre el canje. El último título, el presidente dialogará con Cambiemos y con el resto de la oposición por separado. Bueno, hasta acá llegamos por hoy. Contentos de hacer este programa, felices de estar en Conexión Abierta. Buena semana, gracias Julia Sánchez por estar del otro lado, gracias a todo el equipo de Conexión Abierta, Lidia Ferrina, Adrián Di Sanso y todos quienes amamos hacer este programa. Mi nombre es Hugo Machiavelli, nos encontramos el próximo lunes a las 14 por acá. Cuídate, buena semana, chao.